algunos cristianos, o muchos cristianos creo que tristemente, tengo que decir que no saben qué pasó en 1517. Si lo traemos a la vida secular sería como que los argentinos no supieran qué pasó el 25 de mayo, ¿se imaginan? O el 9 de julio, prácticamente lo mismo. Y la semana pasada hablamos de cómo esa reforma que se dio afectó al mundo completo, no solamente a la iglesia. Y la afectó porque la iglesia estaba unida al Estado. Y como la iglesia estaba unida al Estado, toda la reforma que se da dentro de la iglesia indefectiblemente terminó impactando en los estados y en las naciones. Y de hecho hasta el día de hoy tenemos las consecuencias, benditas consecuencias de lo que es la conocida reforma protestante. Yo animo sobre todo a los jóvenes que estudien estos temas. Igual vamos a estar entrenando, enseñando, pero ustedes estudien, lean, conozcan nuestra historia, porque mi experiencia personal es que cuando he estudiado la historia realmente he entendido más la Biblia. La historia propiamente dicho, cuando estudiamos la historia entendemos más la Biblia, y si entendemos y estudiamos la historia de la iglesia entendemos mucho más el mundo en el que vivimos, porque a veces uno nace en un cuadradito, en el año que usted nació, y usted conoce la vida a partir de ese momento y no entiende por qué la vida es así. Entonces hay que entender la historia, y lo mismo pasa cuando estudiamos la Biblia. Si usted agarra Génesis y llega a Apocalipsis, usted va a entender la historia de la humanidad, no solamente en el pasado, sino también lo que va a acontecer en el futuro. Entonces los cristianos verdaderos, los que estudian, los que profundizan en la palabra, terminan siendo gente realmente entendida en los asuntos de la vida. Y nada te puede sacar del eje y del centro que el Señor tiene para nosotros. Yo que hoy con las redes sociales tenemos decían que en el 2012 se acababa el mundo. Todas esas cosas se caen cuando usted estudia la palabra y la historia como el Señor nos ha enseñado que debemos conocer. Muy bien, voy a pasar a la palabra. Hemos visto la semana anterior cómo un regreso a la escritura por parte de Esdras y Nehemías provocaron esa reforma en Israel. Ahí vemos una primera reforma que se da en las escrituras. Israel estaba totalmente desconectado de Dios, venía de un cautiverio de 70 años en Babilonia por causa del pecado, por haber abandonado la escritura. Vino el castigo del Señor, fueron llevados cautivos, y bueno, el Señor levantó a Esdras, a Nehemías, y ellos los trajeron de regreso y volvieron a la palabra, volvieron a la escritura. Eso generó una reforma y se santificaron, y eso fue muy bueno para la nación, y se hizo todo un sistema, como explicamos, para estudiar la palabra. También vimos esto de la reforma protestante en 1517, que ocasionó, como dijimos recién, no solamente una reforma, una transformación en la iglesia, sino en todo el mundo, y nos impacta hasta el día de hoy. Pero no son muchos los que son conscientes de la necesidad de una reforma en nuestros días. Y usted y yo tenemos que saber que hoy día necesitamos una reforma. Hoy necesitamos una reforma. Comúnmente la mayoría vive con el síndrome de la rana en la estufa, ¿no? Cuando ponen a la rana y la calientan y no se da cuenta que se está quemando hasta que se le para el corazón y se muere. Bueno, a veces los cristianos están en esa situación y están en la moda de la iglesia cristiana moderna, pero no entienden los días que vivimos, no saben los días que se viven, y eso es muy peligroso para la cristiandad. Estoy hablando de nosotros, de los creyentes, de los cristianos, sobre todo nuestros jóvenes, que a veces agarran las modas que vienen hoy en día, pero no entendemos la historia y no entendemos por qué las letras que cantamos recién y no otras letras que tal vez en otro momento cantamos. Todo tiene un porqué. No estamos aquí, no elegimos las canciones así por moda. Todo está diseñado y conforme al entendimiento que hemos adquirido también como iglesia. Entonces, decía que hoy somos conscientes de que la iglesia moderna tiene que regresar a las escrituras por causa de todo lo que se está viendo dentro de la iglesia. Estamos viendo dentro de la iglesia cristiana un montón de desviaciones, de herejías. Estamos viendo, hace 200 años la iglesia ha entrado en un declive de falsas doctrinas, de muchas cosas que nosotros hemos vivido. Seguramente usted ha pasado anteriormente por alguna otra iglesia, nosotros hemos pasado por otras iglesias, nos enseñaron cosas, aprendimos cosas que pensábamos que estaban bien porque cuando llegamos todos lo hacían, y no nos dimos cuenta que hemos aprendido brujería, hemos aprendido hechicería,
con todo el movimiento profético. ¿Y qué le pasa al pastor que está en contra de los profetas? Usted ya con el tiempo va a entender por qué nosotros estamos tratando de que la iglesia despierte, abra los ojos y empecemos a entender el evangelio de verdad. Entonces, hasta la hechicería se ha metido en la iglesia. Cuando viene alguien y te dice, Dios me dice que te diga, eso es adivinación, y la gente y eso es tan común hoy en las iglesias, tan común, que no nos damos cuenta, porque pensamos que como estamos en una iglesia y es de Dios, no puede haber nada malo. Pero eso es porque no se conoce la Escritura. Y el tema de hoy es sola Escritura. Hoy vamos a hablar de una de las 5 solas, que es la primera que se debe estudiar, es solo la Escritura. Imposible explicarle todo el trasfondo de dónde viene. Algo tiramos la semana pasada, pero ya con el tiempo vamos a ir dando más detalles de por qué este tema y cómo se gestó. Hoy no vamos a hablar de Lutero, hoy no vamos a hablar de los días de la Reforma porque no nos da el tiempo, pero me voy a puntualizar en solo la Escritura. Mire, si usted habla con un católico, con un mormón, con un testigo de Jehová, con un adventista y con muchos, lamentablemente con muchos evangélicos, ellos no son conscientes de su frialdad, no son conscientes de la herejía, no son conscientes de cómo se ha desviado a través de las falsas enseñanzas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué sola Escritura? ¿Qué es lo que es eso, pastor? ¿Sola Escritura, sola fe, sola gracia? ¿Es un eslogan que inventó una iglesia, que se le ocurrió a Lutero? No es eso. Ya vamos a ver en esta mañana por qué es tan importante captar esta máxima cristiana y bíblica. Son 5 máximas que tenemos que abrazar, y es por causa de no haber respetado esta máxima cristiana y bíblica de todos los tiempos, ha hecho que miles de creyentes e iglesias hayan caído en los más exóticos pecados y prácticas que avergüenzan al Evangelio de Cristo. Porque verdaderamente cuando vemos lo que hace gran parte de la cristiandad, avergüenza. Si usted no se ha sentido avergonzado, yo sí me he sentido avergonzado por las cosas que pasan en la cristiandad y en la iglesia. Y es nuestra responsabilidad que a través de la sola Escritura nosotros seamos librados del engaño, de la falsedad, de las falsas doctrinas, de las prácticas humanas, que todas esas se generan en la carne y en el alma del ser humano, porque dice la Escritura que toda falsedad y herejía es una obra de la carne, es el fruto de ser carnal, es el fruto de no vivir en santidad. Usted dice, ¿de dónde se equivocó el pastor? No, si se está equivocando es porque no está viviendo la santidad para poder percibir la corrección de Dios. Por eso que vos y que yo seamos corregidos es señal de que estamos por buen camino. Cuando yo no soy corregido, cuando a mí el Espíritu Santo no me dice nada, cuando yo puedo vivir como la rana en la estufa y no me quemo, es porque no estoy viviendo la santidad de Dios. Dice la Biblia que a través de la piedad se conoce la verdad. A través de la santidad podemos conocer la verdad. Entonces, sí, claro que la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero para acceder a esa verdad y te sea revelada, tienes que buscar una vida de pureza. Si no hay una vida de pureza, imposible. Amén. Entonces, vamos a ir poniendo unas bases. 1 Corintios 4:6, hoy no tenemos pantalla, pero si tiene Biblia, o la prende o la abre rápido y lo busca. 1 Corintios 4:6 dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis. ¿Qué es lo que tenía que aprender? Acá Pablo le está hablando a los corintios. Para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Fíjese, estamos hablando de solo Escritura. Solo Escritura, sola Escritura. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué dice Pablo que debemos aprender? A no sobrepasar lo que está escrito. Para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Mire, si yo vengo hoy día y le digo, miren, Dios me ha revelado, tengo una revelación tremenda que yo se las quiero compartir y no tengo forma de mostrártelo en la Biblia, yo, dice Pablo aquí, que estoy envanecido, que soy un arrogante, porque el objetivo no es que usted me admire a mí por la revelación que tiene el pastor Walter, porque eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Aparecen ciertos iluminados que buscan que las multitudes los sigan, pero ¿qué hay detrás de eso?
que hay una revelación que nadie más tiene, que la tengo yo. Todo eso es peligroso y es lo que Pablo está diciendo, para que no haya envanecimiento, para que ninguno de ustedes se crea más que el otro. Lo que tienen que entender es aprender a no sobrepasar lo que está escrito. Es decir, que si yo les hablo de algo que no está en la Escritura, yo me tengo que callar. Dios nos habla a través de la Escritura. Y vamos a poner el fundamento en este tiempo, porque mi deseo es glorificar a Dios, porque yo siento eso, que el Señor nos viene enderezando hace algunos años, nos viene enderezando como iglesia, nos viene diciendo, es por acá, aprendan esto, no se envanezcan, no caigan en herejías, sálganse de pensar como ustedes pensaban y entiendan que es por aquí, es a través de la sola Escritura. Eso es lo que el Espíritu siento yo que nos está diciendo, es a través de la Escritura. Y Pablo dice lo mismo que Isaías. Vamos a ir a Isaías ahora, Isaías 8:19, porque todo tiene que tener el fundamento en la Escritura. Y eso tiene que ser algo, esto lo hablo a niveles latinoamericanos, porque el problema está en toda Latinoamérica. Latinoamérica nunca ha experimentado todavía una reforma como la que se experimentó en el norte, en Europa. Nunca Latinoamérica ha experimentado una reforma como verdaderamente debiera experimentarla. Y yo creo, pero que si no lo hemos experimentado, lo podemos experimentar. Yo creo que puede venir sobre Latinoamérica, porque si lo vivieron otros continentes, ¿por qué no Latinoamérica? Y dijimos la semana pasada, ¿por qué nunca llegó? Porque aquí se plantó la Santa Inquisición para que no vinieran los reformadores que venían de Europa. Entonces los rechazaron, se tuvieron que volver a Europa o se fueron a Norteamérica. Acá no pudieron entrar. Y es por eso que nosotros tenemos el estilo de evangelio que tenemos en Latinoamérica. Ese que usted conoce, ¿no? Nosotros le decimos el biribiri, ¿no? Todo es emoción, todo, yo sentí, yo tuve una visión, a mí se me reveló, yo tengo algo que ustedes no tienen, Dios me dice que te diga. Todo eso son prácticas que vienen de un evangelio mal concebido por falta de la Escritura. Y yo sé que nos va a tomar un tiempito, pero que nos vamos a purgar, nos vamos a purgar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los pastores, todos nos estamos purgando. Así que seamos receptivos de esta palabra. Isaías 8:19 al 22. Mire lo que dice ya Isaías. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y acá hay una expresión de Isaías que dice, la ley del testimonio. ¿Qué es la ley del testimonio? ¿Qué piensa usted que puede ser la ley del testimonio? La palabra escrita. La ley del testimonio, la ley del testimonio. ¿Se acuerda lo que había dentro del arca de la alianza? Ahí estaba la ley. Se había puesto las tablas de la ley, ese era el testimonio. Entonces dice Isaías, la ley del testimonio. En otras palabras lo reemplazamos, la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, dice Isaías, es decir, si no dijeren conforme a la ley del testimonio, conforme a la palabra escrita, es porque no les ha amanecido. Es decir, que si nosotros no hablamos conforme a la palabra, es decir, que si nosotros no vivimos y hablamos conforme a la sola Escritura, es porque estamos en tiniebla. En otras palabras, dice Isaías, no les ha amanecido. No les amaneció. Todavía están en tinieblas. ¿Qué cosa no les había amanecido? La sola Escritura. La revelación de la palabra escrita de Dios. Dice, y fíjese cuál es mire a continuación, el 21, las consecuencias de que no nos haya amanecido la palabra de Dios. Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mire las consecuencias de no vivir conforme a la ley del testimonio, de no vivir conforme a la palabra escrita. Esa Biblia que usted tiene en sus manos es lo que Dios se encargó de que nos llegara
para que sea nuestro manual de vida, para que sea lo que regula todo lo que nosotros hacemos, vivimos, hablamos y predicamos. ¿Alguien quiere profetizar? Profetice conforme la palabra del Señor. Usted quiere profetizar, anime, exhorte conforme a la Escritura. Dice Pablo, no vayan más allá de lo que está escrito. No, pues si yo tuve una revelación, pero ¿de dónde la sacamos? Tantas revelaciones. Y si alguna vez tuviste o tuve una revelación, ha llegado el tiempo de dejar de estar envanecidos. ¿Cuántos reciben esto y dicen amén? Estos son los momentos donde hay que decir amén. Entonces, este es el resultado de no abrazar una verdad eterna. Fíjese, eso va a pasar con los hijos de Dios, es lo que está diciendo Isaías. Tráigalo a nuestros días. Pasarán por la tierra fatigados, hambrientos. Hermanos, no fuimos llamados. Dice que el Señor nos va a sostener, nos va a guardar. Él va a proveer para nuestras necesidades. Dijo que no te va a faltar comida, que Él va a protegerte en tu camino. Dice que Él va a ser tu fuerza. ¿No es todo lo que promete el Señor Jesús? Mire lo que pasa con ellos. Dice, andarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y dice, y acontecerá que teniendo hambre, es decir, necesidad de cosas, se enojarán y maldecirán al gobierno y a Dios. ¿Cómo anda el mundo? Así anda el mundo. Pero hay cristianos amargados. Hay cristianos enojados que se enojan con la iglesia, con Dios, con el gobierno. Andan enojados con todo el mundo. Y usted dice, ¿por qué andan enojados así? Andan enojados porque se envanecieron, porque no viven por la sola Escritura. Viven, vaya a saber por qué cosa, ¿no? Comúnmente la tentación es vivir respetando lo que dice un hombre y no ir a la Escritura. Entonces estaban los hermanos de Berea, dice que eran los más nobles, y se fijaban si lo que predicaban, lo que decían los predicadores estaba en la Escritura. Si se sostenía, usted tiene que hacer eso. Si lo que está diciendo el pastor Walter no se sostiene con la Escritura, ahora, sentémonos con la Escritura. No, yo no estoy de acuerdo, a mí eso no me gusta. No, está en la Escritura. Si no está en la Escritura, no tenemos por qué hablarlo ni por qué decirlo. Y eso va a ser un camino seguro para nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Por eso, dígalo aunque sea para adentro suyo, sola Escritura. ¿Cómo sabemos que se ha desviado gran parte de la cristiandad? Bueno, estas son cositas que son el resultado de haber abordado la vida cristiana sin las Escrituras. Cosas que hemos oído en las iglesias, hoy en las redes sociales. Si usted escucha cualquier video de cualquier predicador famoso, muchos dicen, si lo proclama y lo decreta, hoy lo recibes. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Decrételo, que hoy día usted, si lo decreta, usted va a recibir eso que está decretando. Y todo eso se está empezando a caer a pedazos de la mente de los verdaderos cristianos, hijos de Dios que viven por la sola Escritura. Yo sé que la Biblia nos exhorta a confesar bien, a hablar bien, a no insultar, a no maldecir, todo eso está perfecto. Pero que usted hoy declare que usted es rico, declare que usted es rico y que usted se va a volver rico porque usted lo declare. Esas son las falsas revelaciones y las herejías que estamos viendo en todas las iglesias. No se vaya sin su milagro, mi hermano. Otra frase, yo anoté algunas frases que hemos escuchado en las iglesias, ¿no? No se vaya hoy sin su milagro. ¿Y quién es usted? ¿Y quién soy yo para decirle que usted va a tener un milagro hoy? Si el que determina es el soberano. Si hoy quiere sanarte, te sana. Y si no quiere sanarte, no te sanará y tratará tu vida como Él desea tratarte, porque tenés vos un Padre Celestial. Yo no soy quien determina qué milagro vas a recibir o qué milagro no vas a recibir en el día de hoy. Yo sí creo que Dios puede hacer un milagro. Lo que no creo es que Dios va a andar viendo qué queremos nosotros para responder los caprichos de las iglesias y de los predicadores. Haz una siembra para salvación de tu familiar, ¿ves? Siembre para que se salve su hijo, para que se salve su esposo, su esposa. Y le hacen a la gente traer dinero para que se salve a alguien. Igualito a las indulgencias que vendía el Papa en el 1517. Por eso vino la Reforma. Y usted dice, ¿de dónde sacan eso los evangélicos? De las mismas herejías que la sacaron en el 1517 y todo el oscurantismo de la Edad Media. Haga un pacto para que el Señor le dé doble. Hay gente que se anima hasta decir, traiga $1,000 porque Dios le va a dar 2,000. Y todas esas cosas, cuando usted las escuche, cuando yo sé que a mí no me gusta repetir estas cosas porque realmente me da repulsión, pero las tengo que exponer. Por eso no me estoy regodeando en esto, ni me estoy burlando de cualquier hermano que esté equivocado. Lo que quiero es exponer la mentira para que cuando volvamos a escuchar esto alguna vez, verdaderamente no tenga impacto en nosotros y se caiga automáticamente. Arrebátele al diablo lo que el diablo le ha robado. Otra frase de las iglesias. El diablo no nos arrebató nada. Nosotros no tenemos nada que quitarle al diablo. Y así
Vamos a moverle la mano a Dios, vamos a hacer un ayuno para moverle el brazo a Dios. Otra frase, que no me quiero quedar en todas las frases. Vamos, el famoso movimiento de apóstoles y profetas que están, uy, pastor, no se meta con eso. Apóstoles y profetas, ya lo hemos hablado y vamos a seguir comentando por qué ya no hay apóstoles y por qué ya no hay profetas como los del Antiguo Testamento. Todo eso está en la Escritura y puede ser mostrado a través de la Escritura. Dios me dice que te diga, o tuvo una revelación, un sueño, una visión. Hermanos, cuando venga alguien, algún cristiano, y diga que tuvo un sueño para revelártelo o tiene una visión para... usted ya sabe que tiene que cerrar los oídos y el espíritu. Por eso la Biblia nos manda a ¿qué? A pesar los espíritus. O personas que cada tanto aparecen que viajaron al infierno. Yo vi escuché unos que habían viajado al infierno y habían visto a John Lennon y a Hitler y te cuentan a quienes vieron en el infierno y caen multitudes atrás de esas predicaciones. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Oh, mirá, esta gente estos fueron llevados al cielo y vieron a los querubines y a los ángeles. Hermano, todo eso. Yo en un tiempo que era un poquito más inmaduro que ahora, digo, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda. Hermanos, hoy entendemos que nada de eso es real y nada de eso viene de Dios. Y estos son los encantadores y adivinos de los que habla Isaías. Cuando recién leímos, y si te dijeren, consultad a los encantadores y a los adivinos, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Hay la ley del testimonio, dice. Automáticamente, hay la palabra escrita. Si no dijeren conforme a la palabra, es porque no les ha amanecido. Y todo esto verdaderamente hace libre a una iglesia que quiere agradar al Señor. ¿Sabe por qué la gente abandona las Escrituras? Mire, una de las razones de por qué la gente no quiere ir a la Escritura es porque la Escritura nos denuncia. La Escritura nos muestra el pecado. La Escritura nos está mostrando que estuvimos equivocados en un montón de cosas. Y el orgullo del hombre no lo quiere aceptar. Qué mejor que estemos a tiempo y digamos perdón, entendimos mal, lo dijimos mal, enderecemos el camino y no que por orgullo no aceptemos nunca el error y un día nos agarre el Señor y nos diga, ¿qué dijiste que yo dije qué? No, hermano, no lleguemos a ese día, no lleguemos a ese momento donde vayamos a rendir cuenta. Por eso el Señor siempre, arrepiéntete, 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 búscame a mí, arrepentite. Permanentemente nos está diciendo el Espíritu, arrepentíos. Entonces, la gente no quiere ir a la Escritura porque nos denuncia. Y esto seguramente va a denunciar algunas áreas de nuestra teología que no están tan bien. Porque si dijéramos que ya tenemos toda la teología resuelta, seríamos otros vanidosos. Entonces estamos abiertos a que el Señor siga corrigiendo nuestro caminar. Dice la Escritura que Él endereza nuestras veredas, que Él nos corrige. Y yo creo que cuando tenemos un corazón que realmente quiere agradar a Dios, por más equivocados que estemos, el Señor nos va a enderezar, nos va a sacar de la mentira y nos va a hacer caminar por la verdad. Así que mientras usted y busque la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no es nadie verá al Señor el día que se muera. Ese día lo van a ver todos. Que nadie verá al Señor es ahora. Sin santidad nadie puede ver hoy al Señor. Por eso es tan importante que entendamos esto. Solo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando la Escritura no se aborda de una manera sistemática y teológica, y no quiero que... Mira, hace un tiempo decíamos una frase que decía el doctor Sproul, que decía que todos los cristianos debieran ser teólogos. Y a veces sonaba como demasiado pretencioso, pero mi hermano, si los cristianos, todos, y me refiero no solo a los pastores, sino todos los cristianos, no abordamos la Escritura de una manera sistemática y teológica, y se consulta como una carta de restaurante. Vio que usted va al restaurante, abre la carta y usted dice, yo quiero esto, quiero los cornalitos, y quiero esta bebida, y quiero este postre. ¿Ve? La gente elige qué va a comer. Y así los cristianos usan la Biblia. No, a mí me gusta esta palabra, este es mi versículo favorito, este es mi libro favorito. Toda la palabra de Dios es apta, es útil para redarguir, para corregir, para instruir. No puedes elegir esta parte, no, hoy hay teólogos que creen que el libro de Daniel no hay que leerlo. Entonces es como un evangelio de la carta. Tenemos que salir de allí. Toda la Escritura, dice la palabra, es importante. Entonces, simplemente les voy a hablar, para terminar, de 3 palabritas que son la Escritura
tenemos que aprender primero que es inerrante, segundo es infalible y tercero es suficiente. 3 palabras que usted tiene que estudiar, entender qué es la Escritura: inerrante, infalible y suficiente. Primero, inerrante. ¿Qué significa inerrante? Es que la Escritura no tiene errores, es perfecta. Si la Biblia dice que existió una civilización, un pueblo en tal región y todavía la ciencia no la descubre, tenga paciencia que un día ese lugar se va a descubrir, porque siempre la Biblia le ganó a la ciencia en los descubrimientos. Si la Biblia lo dice, es así. Si la Biblia lo dice, es así. Y ya ha pasado muchas veces que la Biblia dijo algo y todos se reían de los cristianos hasta que un día lo descubrieron. Tarde o temprano la Biblia termina mostrando, sobre todo ha pasado mucho en la astronomía, en el estudio del planeta Tierra. Quiero leerle Salmos 12:6. Estamos afirmando que la Biblia es inerrante, es decir, que es perfecta. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esas son las palabras que el Señor nos ha hablado y ha mandado que se escriban en libros a través de los hombres que Él inspiró para que ese mensaje te llegue a tu mano. Imagínese despreciar ese libro, despreciar la Escritura. Creo que no hay locura más grande que despreciar la Escritura. Y Pablo dice lo mismo en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3:16, lo que dijimos recién: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que todo lo que usted anhela, todo lo que usted desea, todo lo que yo quiero está en la Biblia. Está en la Escritura, está en ese libro que usted tiene. No te lo va a dar ni una carrera universitaria, ni que te pongan de presidente en una nación. Nada de eso te va a dar lo que vos necesitas. Solo la palabra de Dios es útil para reprender, para corregir y para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, equipados para toda buena obra. El título de medicina no te hace perfecto ni te equipa para toda buena obra. Es bueno estudiar, sí, pero no hace lo que hace la Biblia. La Biblia es la Escritura que el Señor nos dio para esto. Segunda palabrita, infalible. ¿Qué significa que la Biblia es infalible? Significa que la Biblia no te va a engañar. No te va a decir algo que si vos lo seguís, un día te va a decepcionar, te va a llevar por mal camino. Eso significa que la Biblia es infalible. Significa que funciona para lo que fue enviada. La Biblia funciona, hace para lo que fue enviada. Si yo la recibo, la Biblia me va a llevar a la gloria, como dice el Evangelio. ¿Qué hace el Señor con vos y a través de la palabra? Te glorificó, te lleva a la gloria eterna. O sea que la Biblia sirve para eso y no falla, por eso es infalible. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea que si yo la recibo, va a hacer la obra en mí. Si yo la recibo, va a hacer la obra. Tenga paciencia. No, porque yo leo la Biblia y no cambia nada en mi vida. Tenga paciencia. Es como los antibióticos. Usted se toma el antibiótico y el primer día no cambia nada, no se eleva el virus, sigue engripado. Pero llega el momento donde hace el efecto el antibiótico y usted ve el cambio. La Biblia es igual. Empiece. La Biblia lleva años entenderla. La Biblia no se entiende en un domingo por la mañana. La Biblia es una vida sistemática, estudiando, leyendo, purgando tu vida hasta que empezás a ver los resultados de ese antibiótico que te saca sobre todo el virus del pecado. Y el Señor dice: no va a fallar, es infalible. Así que confía en la palabra, confía en ese libro que tenés allí. La Biblia en sus idiomas originales es infalible, es inerrante y además es suficiente. ¿Por qué dije en sus idiomas originales? Porque hay muchas traducciones y muchos interpretan diferente en las traducciones. Todos tenemos muchas traducciones y está bien, no estoy en contra de eso. Simplemente consultamos muchas traducciones para ver la mejor traducción y sobre todo necesitamos hermeneutas y exégetas, que son los que estudian, que pueden ir a los idiomas originales, que esa es la verdadera hermenéutica, desde los idiomas originales, para que nosotros tengamos la traducción correcta o la interpretación correcta de lo que se escribió. Para eso la iglesia tiene maestros, pastores que enseñan la palabra de Dios. Entonces, nosotros
Por supuesto que confiamos. Yo no manejo griego, por ejemplo, pero sí creo en hombres santos de Dios que estudian el griego y que nos ayudan en las traducciones para que la palabra llegue a nosotros. Y esos son hombres aprobados. Por eso es importante que si usted va a leer un libro, sepa quién lo escribió. No, el libro de hermenéutica. Hay hermenéuticas y hermenéuticas. Hay interpretaciones e interpretaciones. Hay líneas liberales y líneas reformadas. Entonces todo eso la iglesia tiene que ser entrenada. ¿Por qué hace? Porque nos toca de lleno. Porque nos hace a que nosotros seamos perfeccionados y preparados para toda buena obra. Así que esto no lo aburra, que esto no es demasiado difícil. Si yo sé que acá hay gente que ha estudiado, ha hecho cursos, ha estudiado carrera, ha ido a la universidad. Esto no es más difícil que eso. Simplemente hay que ser espiritual y buscarlo, y buscar la palabra. Y lo último es que es suficiente la palabra de Dios. Es decir, no necesitamos nada más para ser salvos, para ser redimidos, para ser santificados y para ser glorificados, es decir, llevados a la gloria. No necesitas otra cosa aparte de la Biblia. La Biblia es suficiente. No necesitas el Atalaya, ni el libro del Mormón, ni el Talmud, ni la Perla de Gran Precio, ni muchos libros cristianos que a veces nos buscamos, porque si lo dijo tal, tienes la Biblia. Y debiera ser un experto en Biblia. Yo tengo ese pensamiento. Yo creo que Dios nos da respiración y vida para que conozcamos su palabra y hagamos su voluntad. Yo no creo que Dios nos puso para que sean felices, tengan el perrito y se compren la casita y el autito, que todo el mundo busca eso y sean felices. Dios no nos puso para eso. Dios nos puso para que lo glorifiquemos con nuestras vidas. Por eso es sola escritura. Pastor, ¿qué nos fundamenta que es suficiente? 1 Corintios 4:6. Esto, hermano, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Es decir, es suficiente lo que está escrito. Ojo con esos videos de YouTube que aparece un iluminado y te trae una cosa estrambótica que impacta y sorprende. No sé, hay gente que dice que hubieron otras civilizaciones antes. No está en la Biblia. ¿Lo puedo sospechar? Sí, soy libre de sospecharlo, pero yo no puedo ni predicarlo ni hacer una doctrina de eso. Usted es libre de creer lo que quiera, pero tenemos que ser gente que habla no sobrepasando lo que está escrito. Y Señor, si alguna vez hablamos algo que no está escrito, pedimos perdón. Yo lo estoy haciendo en este momento con usted, porque dice, los maestros vamos a ser más reprendidos, vamos a recibir mayor condenación si enseñamos lo que no es. Entonces pidamos perdón, y yo pido perdón con ustedes si alguna vez hablamos algo que no teníamos que hablar. El Señor entiende que naciste en una iglesia, viniste de una línea, de una denominación, pero si no te corregís en la vida es porque te gustó estar equivocado. Entonces, hermanos, yo creo que son tiempos preciosos para que en este tiempo haya una reforma y un despertar en la Escritura para todos nosotros. Finalmente, si Dios envía un mensaje a sus escogidos, y Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe y Dios está en todo lugar, entonces es suficientemente poderoso para cuidar que el mensaje llegue bien. No mire que Dios nos va a mandar un mensaje y el diablo lo va a cambiar en el camino y a usted le va a llegar todo. No, yo sé que hay engaño por todos lados, pero el que busca encuentra, el que golpea se le abre, el que busca la verdad y busca la santidad y busca la salvación y llegar a la gloria del Señor va a llegar por sus méritos, pero llegamos. Amén. Y si alguien engaña a alguno de sus hijos, Él en su poder de preservación va a enderezar la senda de sus hijos fieles. ¿Estamos exentos? No, dice que si pudiera engañar a los escogidos, los van a engañar. Ahora, podemos ser engañados, sí, pero el Señor va a enderezar nuestros caminos. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así que mientras yo le diga, Señor, yo puedo estar equivocado, te pido me corrijas, enderece mis veredas, endereza mis pasos, el Señor lo va a hacer. Ahora no, porque esta posición a mí me conviene, porque yo soy un líder muy especial. Hermano, si tienes que dejar todo, deje todo. Lo importante es la verdad y la palabra y no la posición que te dé ni una iglesia, ni una organización, ni nada. Esto es mucho más importante. Salmo 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad.
hermanos, si usted quiere la verdad, la va a encontrar. Y por último, lo que dije recién, sabemos que esa senda de rectitud se puede encontrar porque nosotros vivimos y buscamos la santidad. Tito 1:1. Con esto termino. Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad. Vuelvo a repetir, el conocimiento de la verdad es según piedad, es decir, santidad. Es según tu santidad. Si a mí me gusta vivir en pecado, fornicando, mintiendo, robando, y yo quiero después ser esos cristianos que quieren entender la Biblia, yo voy a ser engañado, sí o sí, voy a ser engañado, porque el fruto del pecado termina siendo engaño y la falta de revelación de la Escritura. Ahora, yo quiero una vida santificada, yo me santifico, yo busco al Señor, el Señor va a corregir mis pasos en la palabra y Él me va a librar del engaño, porque Él sabe librar a quienes le buscan. Él lo ha prometido, Él nos va a librar siempre que nosotros le busquemos y busquemos su santidad. Amén. Esto hace que nos volvamos una iglesia inteligente, una iglesia espiritual. Vamos a terminar aquí. Yo quiero orar por esto que he compartido con ustedes y le voy a dar paso a Luis para que continúe con lo que estaba programado para hoy. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra. No podemos hacer otra cosa que agradecerte la sola Escritura, Señor, y que en este tiempo que estamos profundizando en conocer esa reforma que no tiene su inicio en el 1500, sino que lo tiene en la Escritura propiamente dicha, en Cristo Jesús y en nuestro Padre eterno, Señor, y que genera a través de tu palabra una reforma para cualquier momento en el tiempo de los hombres. Señor, nosotros recibimos en esta hora tu palabra con gratitud. Señor, recibimos tu palabra en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que tú corrijas nuestro caminar, que nos libres de todo engaño, de todo envanecimiento, de todo lo que aprendimos mal, Señor, y que nada de eso quede en nosotros para que podamos corregir y tú enderezar nuestros pasos. Gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Le damos paso a Luis. Buenos días, por si no saludé a alguien. Seguimos con las 5 solas. Estamos hablando de sola escritura. Ahora vamos a pasar a sola fe, o sola fide, como se decía en latín. Y tenemos que entender que cuando hablamos de las 5 solas, estamos hablando específicamente de lo que es la doctrina de la salvación, o como se conoce en teología, de la soteriología, ¿no? Entonces estamos hablando de la doctrina de la salvación. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Es decir que la salvación, la escritura es la que nos lleva a esas demás, es como la base, el fundamento. Y solo por fe es lo que está diciendo, que somos salvos solo por fe, somos salvos solo por Cristo, somos salvos solo por gracia y solo para la gloria de Dios. Para que entendamos un poquito bien claro esto, estamos hablando de la doctrina de la salvación, que es lo que Lutero en ese momento quiso reformar, porque si bien había un aspecto moral de la Iglesia Católica a la cual Lutero quería reformar porque se había pervertido en temas morales, pero también temas doctrinales. Entonces, en ese punto Lutero hizo un foco y es justamente donde más se agitó el avispero. Entonces, sola fe vamos a ver hoy día. La pregunta que vamos a responder es ¿cómo se salva el hombre? Y es la pregunta que responde sola fe, y es la contraposición a la mirada católica. Tenemos que entender y ser claro también y justo que la Iglesia Católica, voy a hablar de la Iglesia Católica, porque justamente la reforma se reforma desde la Iglesia Católica, son reformadores. Lutero era un monje católico, entonces sí o sí vamos a hablar de la Iglesia Católica sin ánimo de ofender a los católicos, obviamente, pero sí entender de que a veces la verdad divide, y la doctrina sí divide, la doctrina verdadera divide. Entonces es lo que pasó justamente en la Reforma. Seríamos injustos en decir que los católicos creen que la salvación es por obra, porque no es lo que realmente enseña
el catecismo católico. Ellos no creen que la salvación es solo por obras. Ellos creen que la salvación es por fe, por gracia, más las obras. Entonces ahí es donde entra la gran controversia entre protestantes y católicos, ¿no? En el más. Y vamos a ver las dos posturas, las dos miradas de cómo se salva el hombre. ¿Y por qué creen que las personas se salvan más las obras? Para responder esta pregunta debemos comprender primero cómo ellos entienden la doctrina de la justificación. Dentro de la doctrina de la salvación, de la soteriología, encontramos la justificación. ¿Se acuerdan también las doctrinas de la gracia? Ese es el proceso de salvación. Bueno, todo ronda dentro de la salvación del hombre. Y particularmente dentro de la doctrina de la justificación es cómo es justificado el hombre. Por Dios, obviamente. Por lo tanto, la pregunta que vamos a hacer es cómo es justificado el hombre, o en otras palabras, cómo es declarado justo delante de Dios. Para entender esto quiero dar rápido un panorama de por qué debemos ser declarados justos, por qué debemos ser justificados por Dios. Es porque no somos justos. Es porque el hombre, desde el momento que pecó, fue declarado injusto. Cayó de su justicia que tenía. Entonces la palabra dice en Romanos 3:10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es común que si nosotros le hacemos una pregunta a cualquier persona que nos crucemos en la calle, que quizás no profese alguna religión, y le preguntamos qué pasa si en ese momento, primero si creen en Dios, y si te dicen que sí, después le preguntas qué pasa si en ese mismo instante mueren, la mayoría de las personas dicen que van con Dios. Y si uno le pregunta ¿por qué crees que vas con Dios? Y la mayoría de las personas te van a responder de una mirada de las obras. Van a decir, y porque yo no he hecho tantas cosas malas, he hecho muchas cosas buenas. Es lo que creía yo también antes de conocer al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no lo queramos, todos traemos una mirada de que algo tenemos que hacer para ganarnos lo que hacemos. Y más si venimos de un trasfondo católico, ¿no? Porque la mayoría de las personas venimos de un trasfondo católico, pero no conocen los católicos ni la doctrina católica. Por tanto, también es como que en el común de la gente entendemos que la salvación es por cuánto yo bien me porte en esta tierra. Pero vamos a ver que no es así. Entonces, estamos viendo que somos injustos. ¿Y qué es lo que nos hace injustos? Es el pecado. ¿Y qué es lo que es el pecado? Es infracción de la ley de Dios. 1 Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, que cuando Dios revela su ley a través de su palabra o a través de las tablas en su momento, ¿qué viene a revelar eso? No venía a que el hombre quisiera cumplir o justificarse a través del cumplimiento de la ley, porque era imposible, sino que esa ley nos revelaba nuestra pecaminosidad. Cuando dice no adulterarás y vemos que nosotros adulteramos, eso ya nos hace culpables, nos hace injustos delante de Dios, por lo cual esa consecuencia es la condenación y la muerte eterna. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. De ahí es que el que muere sin la justicia de Cristo se va por una eternidad a la presencia del mismo Satanás, o sea, se va al infierno, no a la presencia de Dios. Si hay un castigo eterno. Entonces las consecuencias de ser injusto es una eternidad en el infierno, donde dice la palabra que ahí será el lloro y crujir de dientes, y ya no habrá oportunidad para volvernos. Ahí ya no habrá tiempo para el arrepentimiento, ya no habrá más nada para hacer, porque es el castigo eterno. ¿Por qué es eterno? Porque hemos pecado contra un Dios eterno, y la consecuencia de pecar contra un Dios eterno es justo que sea una condenación eterna. Entonces Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Su santidad nos habla de su perfección moral. Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. Dios se complace, Dios no se puede complacer en la maldad. Dice el Salmo 5:8: el malo no habitará junto a ti. Eso dice el Salmo 4:8. Dios aborrece el pecado porque es lo que nos separó de Él, justamente. Y también sabemos que ningún injusto heredará el reino de Dios. 1 Corintios 6:9-10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Repito, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todos ya sabemos que del momento que pecamos y que la creación, nuestros primeros representantes, Adán y Eva, pecaron, todos nos fuimos constituidos pecadores, todos somos injustos, por lo cual estamos en condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Y porque Dios es santo y justo, no puede pasar por alto nuestros pecados. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para Dios. ¿Qué está queriendo decir este proverbio acá? Que Dios no puede justificar al impío, al culpable, no lo puede pasar por alto su pecado, pero también que tampoco puede culpar al inocente. Grábense en esto: Dios no puede justificar al impío. Dios no puede hacer la vista gorda en lo que respecta a nuestros pecados, porque de hacerlo así dejaría de ser justo, y si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Él no puede ir en contra de su naturaleza justa. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, en Romanos 4:5, vamos a leerlo, nos encontramos con que Dios sí justifica al impío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos encontramos con una contradicción? No, porque vamos a pasar a explicar por qué es una aparente contradicción. Romanos 4:5, más el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces ahí ya encontramos en la carta de Romanos, sobre todo en los primeros capítulos que ya vimos anteriormente, sobre toda la carta de Romanos, como los primeros capítulos nos habla de la justificación. Entonces ya tenemos más o menos fresco este tema. Ahora bien, encontramos dos contraposiciones. Por un lado, Dios no puede justificar al impío. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice que sí justifica al impío. Obviamente que no hay una contradicción, y eso lo vamos a explicar ahora, pero primero, entendiendo esto, de por qué los católicos, por qué los romanos, la iglesia romana en su momento pensaba que las obras son necesarias, vamos a ver un poquito ahora, desde ya entendiendo cuál es la situación del ser humano del momento que pecó, de que somos injustos y que necesitamos ser justificados. Vamos a ver la postura católica de la justificación. ¿Qué creen los católicos de cómo se justifica al hombre? ¿Cómo lo han creído y cómo lo creen hasta el día de hoy? La justificación, ellos creen, es por la gracia de Dios que se recibe por la fe a través del sacramento del bautismo. Aún en los recién nacidos, lo limpia del pecado original. Es decir, que del momento del bautismo, del sacramento bautismal de los niños, esa persona ya ha sido justificada, ya ha sido declarada justo delante de Dios. Aunque el niño no sea consciente de lo que está pasando, ese niño ya es declarado justo. Acá esto que voy a decir ahora es clave que lo entendamos, que es muy profundo, pero no hay tiempo para dedicarle tiempo a esto. Pero es donde Lutero vio dónde está el gran error de esta doctrina que ellos enseñaban. Ellos creen que la justificación no es algo que se imputa al creyente, sino que es algo que se infunde. Acá estas palabras son claves para entender la gran controversia de la Reforma. De allí que el bautizado se vuelve inherentemente justo. Ya el bautizado es por sí mismo justo. Él se vuelve justo naturalmente, es justo esa persona. Y ya vamos a ver que a lo mejor esto nos puede abrir también a nosotros un entendimiento, porque a lo mejor nosotros también lo hemos entendido así por distintos motivos. Pero vamos a ver cuál es la postura real bíblica, o por lo menos la que presentaron los reformadores. Entonces la justificación no es algo que se le imputa, que es algo que se le declara, sino que es algo que es infundido en el corazón del ser humano. Según el Concilio de Trento, el Concilio de Trento fue la contrarreforma, que fueron años después de la Reforma Protestante. Se armó un concilio donde la Iglesia Católica quiso plantear, afirmar legalmente toda su doctrina, dada que había grandes controversias y personas que se levantaban contra esa doctrina. Los reformadores, ellos hicieron un concilio donde se afirmaron cuál era la doctrina. Incluso en ese concilio no estaban todos de acuerdo, pero salió como conciliaron justamente cuáles eran las doctrinas de la fe católica. Entonces, según el Concilio de Trento, para ser justificado es necesaria la fe, la cual es motivada por Dios, pero esta no es suficiente. Se debe colaborar por medio de obras y en esa gracia por la cual se recibe esa justificación. Es decir, se recibe la justificación por fe y por gracia, pero se conserva o se colabora con esa justificación por medio de las obras. Es decir, que si yo no obro,
yo no estoy sumando a esa justificación y yo puedo dejar de ser justificado. ¿Se puede perder ese estado de justicia? Sí. ¿Se pierde hasta qué momento? Hasta que el hombre comete un pecado mortal, lo que los católicos conocen como pecados mortales y pecados veniales. El gran punto acá que tampoco ellos tienen un acuerdo, no hay un acuerdo general en cuáles son los pecados mortales y cuáles son los veniales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces uno no sabe si está en pecado mortal o no, porque a veces pensaban que, incluso algunos decían que faltar un domingo a la misa era un pecado mortal, pero otros decían que no. Entonces, el creyente, imagínense, no sabía si está en pecado mortal o no, y cuál es la consecuencia de eso, de que he perdido mi justificación. Y sepan que ninguna persona que no es justa va a heredar el reino de Dios. Entonces fíjense lo grave de no saber que uno está seguro en haber sido justificado delante de Dios. Ahora, ¿cómo el católico recupera esa justificación si ha tenido un pecado de muerte? Por medio del sacramento de las penitencias, a través de las obras de satisfacción, restitución, peregrinación, rezar el rosario 15, 20, 30, la cantidad que el Padre le haya dado para hacer, según la cara también, o según el pecado que haya cometido. Entonces vemos peregrinaciones, personas que se van no solamente porque una vez prometieron algo o van a dar gracia por algo. Muchas personas peregrinan hacia la Virgen de Luján, por ejemplo, para redimir esos pecados, para restituir esa justicia que ellos perdieron, porque quizás cometieron un gran pecado. Quizá hoy no lo vemos tanto en nuestra cultura, pero antes era común, era muy común eso, y quizás lo vemos más en culturas donde el catolicismo es más fuerte y más poderoso. Acá más que nada se hacen peregrinaciones a la Virgen de Luján o a otros lados simplemente para cumplir una promesa muchas veces. Entonces, en otras palabras, tu estado de justo, el estado de ellos de justicia, no descansa en la obediencia perfecta a la ley de Dios de parte de Jesús, sino que descansa en su obediencia. Sumado, como dije recién, no hay un consenso total de cuáles son los pecados mortales y veniales. Entonces están expuestos totalmente siempre a la condenación también. Ellos no pueden estar seguros de su salvación. Obviamente que ellos también dicen que es por la gracia que son capacitados para cooperar con esa justicia. Entonces la Iglesia de Roma sabe, todos saben, son conscientes porque ellos habitan en un cuerpo mortal, que el hombre no puede dejar de pecar. ¿Cuántos sabemos acá que no podemos dejar de pecar? ¿Cuántos sabemos que no podemos alcanzar la perfección? Pensemos esto: ¿quién ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo? ¿Quién lo puede cumplir? Yo creo que ni en un segundo lo podemos, no es ni siquiera temporal, no lo podemos hacer porque no hemos alcanzado la perfección. ¿Y qué dice Jesús? Que esos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. O sea, toda la ley y los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento se resumen en esto: amar a tu prójimo y al Señor como a ti mismo. ¿Y qué dice la palabra? Si no cumplimos uno, nos hacemos incumplidores de todos los mandamientos. Entonces es imposible alcanzar o colaborar con esa justicia. Entonces, ¿qué creó la Iglesia Católica? La doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque claro, lo que no podemos purificarnos acá, lo purificamos en el purgatorio. El purgatorio es un lugar de penitencia, de castigo, donde supuestamente Dios termina de limpiar a esa persona antes de entrar al reino de los cielos. Porque si no existiera el purgatorio, ningún católico podría ir a entrar al reino de los cielos, porque ellos saben que no pueden dejar de pecar. Entonces, ahí volvemos a sola escritura. ¿Dónde aparece en la escritura el purgatorio? No tiene fundamento ni base bíblica el purgatorio. O sea, no hay forma de que podamos creer en esa doctrina. De hecho, uno de los versículos que se utiliza para el purgatorio está totalmente sacado de contexto. Por lo tanto, permanecer en ese estado de justicia depende de las obras. Cuanto más santo soy, más justo soy. Entonces, en la contrarreforma que se declaró, miren lo que dijeron en ese concilio. Se declaró esto: si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con qué cooperar o conseguir la gracia de la justificación, y que por parte de alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. O sea, básicamente lo que está queriendo decir, que cualquiera que declare que la justificación es por la fe sola y que no necesite colaborar con esa justificación, se ha declarado anatema. Es decir, se ha declarado maldito, está bajo maldición. O sea, por lo tanto, para ellos, sobre todo para los que conocen la doctrina católica, nosotros somos malditos.
porque nosotros no creemos que nosotros debemos colaborar en esa justicia. Esta mirada católica y errada es la que tenía Lutero en su momento sobre la justicia de Dios, y sobre la manera errada que tenía sobre la justicia de Dios es la mirada errada que él tenía sobre Jesús y sobre su justicia. Fíjense en lo que contestó una vez Lutero, una vuelta que le preguntaron, esto está en sus libros, alguien le hizo una pregunta y le dijo: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? Y él dijo: amar a Dios, me preguntas si amo a Dios. A veces odio a Dios, veo a Cristo como un juez destructor que solo me mira para evaluarme y hacer caer aflicciones sobre mí. Esta es la mirada que tenía Lutero antes de su conversión, de su nuevo nacimiento sobre Dios. Lutero entendía bien la justicia y la ira de Dios, pero no conocía la misericordia y la gracia de Dios. Hay libros y también está en la película donde vemos cómo vivía su fe Lutero, y prácticamente era un sufrimiento, era un pesar. Él vivía confesando sus pecados. Decían que pasaba prácticamente 6 horas muchas veces confesando sus pecados en el confesionario. Entonces decían que cada vez que aparecía Lutero nadie lo quería confesar, porque te hacía estar 6 horas ahí confesándose por cosas que hasta le decían, pero eso ni siquiera es pecado, pero para él era todo pecado, todo era pecado, todo era cuestión de que lo podía llevar a la condenación. Entonces no podía disfrutar ni la gracia ni la misericordia de Dios. Pero un día Lutero, leyendo Romanos, y más específicamente el capítulo 1, 17, que yo lo voy a leer desde el 16 para que tengamos un poquito más de contexto, dice: esto es lo que leyó Lutero en el libro de Romanos. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Es decir, lo que Pablo estaba entendiendo acá, que desde principio a fin significa que nuestra justificación es por la fe desde el principio hasta el fin. Nuestra justificación es por fe desde el principio hasta el fin. No hay obras de por medio, sino que siempre por fe y para fe. Eso es lo que se le reveló en ese momento a Lutero cuando él leyó esta parte, estos versículos. ¿Y qué es lo que escribió él, o qué es lo que entendió él después de esto? También está escrito en sus libros. Dice: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras en el Evangelio, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces sentí, dice Lutero, que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de las puertas que estaban abiertas. Es decir, que Lutero prácticamente en ese momento experimentó lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Entendió la gracia y misericordia de Dios. Él entendía ese pasaje como la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o de principio a fin, como la ira de Dios. O sea, no solamente la justicia, pero no como la justificación. Y el significado de ese versículo es que la justificación de Dios, de cómo Dios hace justo al hombre, es por fe y para fe, o por medio de la fe, de principio hasta el fin. Esa es la interpretación correcta de ese pasaje. Entonces, desde ese momento, la mirada que tenía Lutero sobre Dios cambió totalmente. Por eso él dice que se le abrieron las puertas del cielo. Él pudo entender la gracia y misericordia de Dios. Y fíjense que dice que a través del Evangelio, o sea, es en el Evangelio que se revela esa justicia de Dios. Por eso debemos crecer en el conocimiento del Evangelio. No solamente por fe, sino que también para fe. Crecemos en el conocimiento de la justicia divina de Dios para nuestra vida por medio de que nosotros nos metemos cada día a entender más y más y más sobre el Evangelio de Jesucristo. Entonces, desde la mirada reformada, la justificación no es una infusión. Entonces, ¿qué es lo que es para nosotros? Es una imputación. El término imputación conlleva un significado forense, legal y judicial. Tiene que ver con el estatus
legal de la persona y no con su condición interior. Claro que después somos santificados y regenerados, pero primero es una justicia, como se le llama en ese tiempo, extranos. Es una justicia que no es nuestra, que no nos pertenece, que se nos fue dada a nosotros por gracia. No nosotros nos transformamos en justos, sino somos declarados justos. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada, sino que recibimos esa justicia por imputación. El término latino es forensis, de imputación, y llegó a nuestros días como forense. La primera acepción que menciona el diccionario de la RAE, Academia Española de la RAE, hace mención a aquello vinculado al foro, el lugar en el cual los tribunales escuchan y definen causas o al encuentro de especialistas para debatir una cierta cuestión ante un auditorio. Es decir, es un término legal que se utilizaba en los foros o en un juicio o en un tribunal. Por lo tanto, es una justicia que no nos pertenece, ni nos va a pertenecer, pero sí se nos da por gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo nació bajo la ley. ¿Recuerdan que el pecado es infracción de la ley? Entonces Jesucristo también como hombre nació bajo la ley, pero Él cumplió la ley de principio a fin. Él fue perfecto, Él no pecó. ¿Por qué? Porque cumplió. Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y a su prójimo como a sí mismo. Todo el resumen de la ley y los profetas, Él sí lo cumplió. Por eso dice, yo no vine a abolir la ley, sino que la vine a cumplir. Por lo cual Él caminó justamente y murió como justo. ¿Para qué? Ahí entramos a lo que conocemos como la doctrina de la doble imputación. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, a Él se le imputan nuestros pecados y a nosotros se nos imputa su justicia. Somos declarados justos, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él fue justo. Él fue quien cumplió la ley del principio hasta el fin. Por eso era necesario que Jesucristo naciera bajo la ley en un pueblo judío y todo lo que armó, todo ese sistema que Dios creó. ¿Para qué? Para que Él naciera y cumpliera la ley del pueblo de Israel, el cual se le había dado el pacto, el pueblo cual había violado el pacto de Dios, pero Él lo cumplió. Entonces, por nuestra unión a Cristo, nosotros somos declarados justos en Cristo. Él vivió una vida santa, cumplió la ley perfectamente y en la cruz Él se le imputa nuestro pecado. Como dije recién, a nosotros se nos imputa su justicia. Nada de lo que hagamos le suma o le quita algo a su justicia en nuestra vida. Por esto es muy clave también entenderlo, porque es normal, no debería ser normal, pero es normal que cuando nosotros pecamos nos sentimos que ya hemos perdido la justicia de Dios, que Dios ya no nos ama, que tenemos que hacer algo para solucionar ese problema. Nos sentimos como a veces como medios católicos, ¿no? Es como que, la pifié de Dios ya no. Y más si estoy una semana o dos, un mes, ¿qué sentimos? Culpa. A veces la culpa es buena, pero si es una culpa que nos lleva a Dios. Ya si es una culpa que nos lleva a separarnos de Dios, alejarnos de Dios, eso es porque hay una falta de entendimiento de la justicia de Dios, de cómo hemos sido justificados, de que ya hemos sido declarados justos. Por eso nosotros entendemos la justificación como el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso no lo pueden decir los católicos. Desde el momento que queremos hacer algo para sumarle algo a la justicia de Dios, como creen los católicos, obras que colaboren con esa justicia para no perderla, desde el momento que queremos hacer algo estamos diciendo que no creemos que la obra de Cristo fue suficiente, que su sangre no es poderosa, que su sacrificio y expiación es limitada y temporal. Entonces nuestra obediencia a Dios se transforma por una cuestión de temor y no por amor a Dios. Esto no es solo para que lo entiendan los católicos, esto es para que lo entendamos nosotros. Nosotros no entendemos la justicia de Dios de un día para el otro. Nosotros vamos a vivir y vamos a morir entendiendo cada día más la justicia de Dios, si es que nosotros somos diligentes en conocer las Escrituras, en conocer su palabra y sobre todo el Evangelio. Entonces, ¿de dónde sacamos la palabra imputar? ¿Por qué decimos que a nosotros se nos imputa esa justicia? La justicia de Cristo. Está en la Biblia. Romanos 4:1 en adelante dice: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Esa palabra contado es imputado. Podríamos traducir: creyó Abraham a Dios y le fue imputado la justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, es el versículo que habíamos leído al principio,
su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye, esa palabra también en la misma, imputa, atribuir es imputar. David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios imputa, podemos decir, justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Eso es gracia. Eso es gracia. Es un regalo inmerecido. Por eso es por gracia. Por eso nuestras obras no sirven de nada, no colaboran en nada, porque es por gracia, para que sea, es por fe para que sea por gracia. Y gracia entendemos como que es un regalo inmerecido. Es algo que no merecíamos. No nos merecíamos esa justicia. Fíjese lo que dice, para ir trayendo un poquito más de fundamento de por qué nuestra justicia descansa en Cristo. Hebreos 10, del 14 al 22. Presten atención, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos, ¿por cuánto tiempo? A los que son santificados. ¿Cuántos se acuerdan del versículo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, exactamente. Porque con una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde ya hay perdón por estas cosas, ya no hay ofrendas por el pecado. Ya no tenemos que hacer ofrendas a Dios para que Él nos restituya su justicia. ¿Se entiende? La ofrenda fue hecha una vez y para siempre. Esa sola ofrenda de Cristo en la cruz, y ya nos hizo perfecto para siempre. Y continúa. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda para el pecado. Entonces, hermanos, puestos que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo, fíjense, ¿cómo nos acercamos al Señor? En plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de malas conciencias y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La única ofrenda que Dios aceptó, aceptará y siempre va a ser así, es la ofrenda de Jesucristo. Dios no puede aceptar ninguna ofrenda humana. Si el ser justo descansa en nuestras obras, en última instancia, presten atención entonces, si ser justos en última instancia descansa en mis obras, las cuales yo colaboro para conservar y preservar esa justicia, en última instancia mi salvación sí es por obras, porque en última instancia depende de mí. Entonces, los católicos se enojan muchas veces cuando le dicen que ellos creen que la salvación es por obras, pero claro, ellos dicen no, es por fe, es por gracia, pero malas obras. Pero si hay una intervención humana para que yo pueda ser salvo, esa salvación depende de mí en última instancia. Por lo tanto, la salvación termina siendo por obras. Nunca vas a tener seguridad de salvación si tu salvación depende de mí, de ustedes. Nunca va a estar seguro. De hecho, es como dice un predicador: si la salvación dependiera de mí, yo ya la hubiese perdido. Porque no podemos dejar de pecar. Y eso no es una invitación al pecado, sino que por naturaleza no podemos dejar de pecar. Vamos a ser perfectos cuando ya nos desvistamos este cuerpo de corrupción y seamos revestidos con un nuevo cuerpo glorificado. Pero ¿qué dice la palabra? Fíjense, esto está claro, no hay mucho debate, porque la Biblia es clara. La perspicuidad también de la Escritura también nos dice que el Evangelio es sencillo, es claro. No es para eruditos. No hay que ser un teólogo ni un erudito para entender el Evangelio. Esto lo puede entender hasta un niño, un joven y un adulto. Por eso no es complicado. Dios no nos quiso complicar el Evangelio. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Fíjense el resultado. ¿Para qué? No es por obras, para que no se jacten. Si en última instancia, y voy a repetir esa palabra muchas veces, en última instancia la salvación depende de mí, es posible que yo me jacte de estar haciendo buenas obras. En última instancia, la gloria no es para Dios, sino que es mía, es para mí. Yo perseveré, yo doné ese dinero a ese orfanato, yo hice muchas obras, yo hice aquello, y dediqué toda mi vida tratando de
de salvarme a mí mismo. Claro, en eso hay que jactarse, porque dice, el que trabaja sí se le debe algo. O sea, yo a fin de mes cobro algo, ¿por qué? Porque trabajé. Pero cuando es por gracia es algo que vos no trabajaste, es algo que otro hizo, que Dios te está dando. Entonces, no es por obra para que nadie se jacte. Ahora, también tenemos que entender, ¿son importantes las obras? Claro que son importantes. ¿Cómo entendían los reformados las obras? Los reformados entendían las obras, Lutero obviamente sobre todo, que la salvación y la justificación es por la fe, pero esa fe no está sola, sino que va acompañada de obras. Es lo que encontramos también en el libro de Santiago, donde dice, muéstrame tu fe sin las obras. O sea, la fe sin obra está muerta, pero no es un condicional para ser justificado, sino que es la evidencia de que hemos sido justificados. Es decir, si alguno dice que ama a su hermano, pero no le da de comer, entonces esa fe no es verdadera, es una fe falsa, dice Santiago. O sea, esa fe se evidencia por medio de las obras. ¿Cómo sé que esa persona tiene fe? Por las obras. Esa fe no está sola, se nos ha dado una fe viva. Esa fe tiene obras, pero también tiene confianza en Dios y también tiene un entendimiento. ¿Cómo sé que esa persona se le ha dado el don de la fe? Porque entiende el Evangelio. ¿Quiénes son los que no entienden? Los que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Se acuerdan cuando vimos el nuevo hombre y el viejo hombre? Los que están en el viejo hombre, los que no están en Cristo, ellos tienen el entendimiento entenebrecido. No perciben las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Pero a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo sé que tenemos fe? Porque creo. Pero ese creer y ese entendimiento me mueve a obrar. No puedo no tener, como dice Santiago, no me puedo no preocupar por la necesidad de mi hermano y decir que yo tengo fe. Dice que no es compatible cuando yo veo la necesidad de mi hermano y no lo atiendo y paso por alto esas necesidades. Es como que no tiene sentido decir que tengo fe, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, claro que es por fe, pero esa fe no está sola, va acompañada de obras. Pero esas obras no son para la justificación, sino es que viene con el combo de la fe. Es una fe viva, porque muchos dicen, sí, yo tengo fe, yo he creído en el Señor, pero entienden la fe como simplemente una cuestión de deseos, ¿no? De un deseo de que yo quiero, ¿no? Como una cuestión simplemente mental, que yo he creído en el Señor. Pero Dios no puede ser burlado. De hecho, muchas personas van a ir delante del Señor y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto y aquello. Pero el Señor dice, yo no los conocí, ustedes no han tenido una fe verdadera. Yo no le he dado una fe verdadera, eso es una fe falsa. La fe falsa se deja ver. Es una fe que está viva, es una fe que expresa a Cristo. Por eso cuando vemos en Hebreo dice, por la fe esto hicieron aquello, por la fe aquellos hicieron, por la fe Abraham sacrificó a su hijo, por la fe vemos cómo hicieron todo lo que hicieron los antiguos. O sea, la fe se deja ver. No hay tal cosa como yo tengo fe, pero no hay obras, no existe. Obras de caridad, obras de justicia, obras de lo que sea. Pero se tiene que dejar ver esa fe. ¿Cómo afecta esta doctrina a nuestra vida diaria? Nadie que se siente que le debe algo a Dios vive con gozo. No vive agradecido y su alabanza a Dios no resulta en alegría y gozo y en agradecimiento. Nadie que siente que le debe algo a Dios porque ha pecado, porque tal cosa o por aquello, porque no alcanzo a completar la justicia de Dios, porque estoy caminando bajo las horas, tratando de sumarme puntos todos los días al Señor, porque si no Dios me desecha. Eso amarga el corazón del cristiano. Por eso muchos, cuando no se entiende bien la justificación de Dios, la obra de Cristo en la cruz, no podemos alabar y adorar a Dios con nuestras vidas, con gozo, con alegría. Porque la fe también es entendimiento. La fe es entender lo que Dios, el Señor hizo por nosotros. Entonces, sabiendo que siempre estamos en deuda con el Señor, eso afecta nuestra forma de adoración y alabanza a Dios. Si no puedo levantar mi alabanza a Dios en un domingo y me cuesta estar con gozo y reconocer y entender lo que estoy cantando y que eso me llene de gozo, de paz, de alegría, y que yo pueda decir en mi corazón, Señor, gracias porque esto que estoy cantando lo entiendo, porque es lo que vos has hecho a mi favor y por eso te canto, es porque hay algo que está andando mal, o no hay una buena comprensión de la justicia de Dios, o realmente quizás esa persona nunca ha sido justificada. Pero de una u otra forma el Señor nos llama a escudriñar y entender su palabra, a meditar en ella. Entonces es en la medida que te veas justificado con la justicia de Cristo que crecerás en santidad, porque es por fe. El católico piensa que mientras más yo camino santamente, más me justifico. Y no es al revés.
Mientras más yo entiendo la justicia de Dios, se efectúa el fruto de la santificación. No es lo que yo hago lo que me hace ser. Esto siempre lo repito. Es lo que yo ya soy, por lo cual yo puedo ser. Por eso es por fe. ¿Qué debo saber yo? ¿Qué es lo que yo ya soy? Y eso, ¿quién me lo revela? La palabra de Dios. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Cierro con esto. Exhortación. ¿Qué decía Pablo? A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia de Dios que proviene de Él, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto es lo que dije anteriormente, es a través del Evangelio donde conocemos la justicia de Dios, donde entendemos la justificación, cómo somos justificados, quién nos justificó, cómo se nos imputa la justicia, por qué podemos crecer en la fe y ser declarados justos sin hacer obras para preservar esa justicia. Es a través del Evangelio, es a través de la predicación también del Evangelio. Muchos teólogos y reformadores decían que de esta doctrina se cae o crece la iglesia. Si esta doctrina no está clara, los miembros de la iglesia no crecen, no maduran. Es como la bisagra entender la doctrina de la justificación. Es claro que no hace falta entenderlo cuando Dios nos justifica, nos salva, la salvación es del Señor. Pero crecer en esta revelación, en el entendimiento de estas verdades, es lo que fortalece nuestra fe, es lo que nos afianza, es lo que nos permite luchar contra el pecado, contra la culpa, contra el deseo de abandonar los caminos del Señor. El deseo de a veces decir, ya estoy cansado, no quiero saber más nada con esto. No es por obras, es por fe para que la gloria sea por Dios, no es por obras para que sea por gracia. Y con esto termino. Colosenses 2:8 en adelante dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que nos está diciendo Pablo acá es que no nos dejemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, que pueden ser muchas cosas, pero también son falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque estamos completos en Cristo. No necesitamos nada aparte de Cristo. No necesitamos de nuestras obras para dar lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Es así de simple. A veces nos cuesta creer en la simplicidad de la Escritura. Es como que de alguna forma algo tenemos que hacer nosotros para ganarnos el favor de Dios. De alguna forma hay que hacerlo. Estamos acostumbrados a que nadie nos regale nada. Entonces acá cuando entendemos esto que dice Lutero, lo cual se le reveló a él, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es también una exhortación a entender que en el Evangelio se revela a Cristo. Es por medio del Evangelio que la gloria de Dios resplandece. Es por medio del entendimiento del Evangelio que nosotros vamos contemplando la gloria de Dios, dice 2 Corintios, y vamos siendo transformados de gloria en gloria, porque justamente en el Evangelio donde podemos ver el amor de Cristo que tuvo para nosotros al morir en la cruz y al darnos esa justicia que ninguno de nosotros merecíamos, que no hicimos nada para ganarnos esa justicia, que Él no vio nada en nosotros de antes de la fundación del mundo, ni del futuro para atrás, no vio nada en nosotros que dijera, esta persona se merece mi justicia, sino que nació del solo beneplácito de su voluntad. A Él le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Por qué por medio de la locura de la predicación del Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es a través del Evangelio que la palabra encarnada, que es Cristo, se penetra en nuestra vida. Esto es muy profundo, entender la mirada católica, la mirada cristiana, protestante, pero simplemente dar un pantallazo y que entendamos que no fue simplemente una lucha doctrinal, no, se está hablando del mismo Evangelio. Se está hablando del mismo Evangelio por el cual muchos ya pre-reformadores ya habían entregado su vida. Incluso muchos murieron quemados en la hoguera. O sea, fueron quemados por defender también esta doctrina. A Wycliffe también venía defendiendo estas doctrinas. No es algo que se le ocurrió a Lutero de un día para el otro. Hoy día no es por infusión, es por imputación. No pasa por ahí.
la Iglesia Católica ya se venía corrompiendo de hace 400, 500 años atrás. Y muchos pre-reformadores ya venían denunciando estas falsas doctrinas. A tal punto ellos defendieron el Evangelio y la no distorsión del Evangelio, porque saben el poder que produce el Evangelio. Por eso el 2 Corintios dice que Dios entenebreció el entendimiento para que no le resplandezca la gloria de Cristo que se revela en el Evangelio. Entonces el enemigo, Satanás, sabe que si nosotros no entendemos el Evangelio, que si el Evangelio es distorsionado, la gloria de Cristo no resplandece en los corazones de las personas. Entonces es una lucha espiritual contra el Evangelio. Entonces los pre-reformadores ya venían luchando con esta doctrina. No es algo del año 1517, es algo con lo cual la Iglesia lucha aún hasta el día de hoy, porque la doctrina de que la salvación en última instancia depende de nosotros, la predican incluso hasta los evangélicos, que la salvación descansa no solamente en Cristo, sino en que yo la puedo perder o no. También muchos cristianos evangélicos se predican eso. Entonces, como dice Lutero, la iglesia debe ser transformada y sigue siendo transformada, y estamos siendo siempre reformada, está siendo siempre reformada por la palabra de Dios, no por cosas nuevas. No es que le añadimos cosas nuevas, sino que la palabra va reformando, siempre reformando a la iglesia. Amén. Oramos.